Este, Buenas tardes, hermanos, o buenos días todavía. Buenos días. Buenos días. Buenas noches. Gracias. Hermanos, para mí es un gozo, un placer. También siento una gran responsabilidad estar delante de todos ustedes. El reino de Cristo se extiende por todo el mundo, en cada ciudad, en cada pueblo, o al menos en muchos, no podríamos decir exactamente que todos todavía, pero hay iglesias de Cristo, hay hombres que han sido regenerados por el poder de Dios, y para mí es un gran privilegio estar con esta iglesia local que está adorando a Dios, que aparta de su tiempo, de sus esfuerzos, que también aparta de sus bienes para poder adorar al Señor de esta manera. El día de hoy quiero que ustedes también reciban el afecto, el abrazo fraterno a la distancia de la iglesia hermana en Torreón, Coahuila, la Iglesia Bautista Reformada Montesión. Y bueno, yo soy uno de los pastores, somos 3 pastores en esta iglesia y tuve a bien tener ese privilegio de parte de ustedes, por medio de su pastor, de ser invitado a predicar. Hay algo que es, algunos de ustedes se dieron cuenta, no quiero ocupar mucho tiempo en esto, pero viene mi familia, está mi esposa, está mi hija Naime, mi hijo Víctor, por ahí algunos de Torreón vienen de paso y también se acercaron aquí entre nosotros. Y bueno, algo que es importante, hermanos, es que hoy voy a traer a su consideración un tema que es el fundamento de nuestra fe, es el evangelio que es conforme a las Escrituras. Y meditaba en lo que decía nuestro hermano, y creo que es importante decir que antes que tener un nombre, antes que ser pastores, antes que cualquier otro beneficio o que pudiéramos tener, somos pecadores redimidos por la gracia de Cristo. Y eso es lo que está delante de ustedes, un hombre que también tristemente ha pecado como todos ustedes, pero que el Señor ha tenido a bien tener misericordia, perdonando sus pecados, alcanzándolo para propósitos. Y yo creo que el día de hoy muchos de nosotros vamos a ser animados, como siempre debería de ser, al tratar el evangelio, a tratar del evangelio. Así que les voy a pedir por favor que me acompañen a orar y luego después vamos a la escritura para iniciar con nuestro sermón de esta mañana. Oremos. Soberano Dios, te alabamos, te bendecimos en esta mañana, agradecemos tu infinita misericordia y bondad para con nosotros, que pudiendo estar en otros lugares y teniendo otros quehaceres, Señor, tú nos has dado esta oportunidad y este privilegio de estar en la iglesia local, adorando con el pueblo redimido a través de la sangre de Jesucristo, Señor, y podemos cantar tu nombre, ver tu palabra, escuchar tu voluntad para con nosotros, y que nuestros corazones arden, Señor, se motivan, se encienden en gratitud y en obediencia. Queremos hacerlo de esta manera, Señor, queremos glorificarte, pero sabemos, Señor, de nuestras limitaciones, de nuestros pecados, de nuestras distracciones, de nuestras necedades que están batallando en nuestra alma, Señor, contra nosotros por esta corrupción, Señor, que hemos heredado de Adán. Y Padre, nos sentimos agradecidos por el poder del evangelio en nuestras vidas, que podemos tener gracia a través de la obra de tu Espíritu y por tu palabra para cantarte, para estar reflexivamente ante tu palabra. Guíanos, Señor, para adorarte en ello. Queremos hablar las palabras que sean conforme a tu voluntad, pero también, Señor, queremos recibirlas, escucharlas y que éstas impacten nuestra vida, que éstas reformen, transformen nuestros corazones y que tú recibas nuestras vidas como un olor grato, como un sacrificio agradable delante de ti. Sabemos, Señor, que no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino solamente mediante Cristo nos ofrecemos a nosotros mismos delante de ti. Que así sea en esta hora de la enseñanza, de la predicación, que tú recibas la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos en Cristo Jesús. Amén.
Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, en Primera a los Corintios, en el capítulo número 15, por favor. Primera a los Corintios, capítulo número 15. Vamos a leer, si me pueden seguir ahí con su vista. Quiero leer el capítulo, o desde los versos del 1 al 3, porque voy a hablar un poco con una introducción de este capítulo, pero nuestros textos o nuestros versículos en los que trataremos el sermón es del versículo 3 al 11. Pero iniciamos desde el 1. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque ciertamente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El título de este sermón es el Evangelio conforme a las Escrituras. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no escucharán una cosa distinta a lo que siempre han escuchado, pero el ánimo de traer este sermón hacia ustedes, el objetivo es que recordemos que nuestra teología, todo lo que creemos, debe estar basado en estas pocas palabras. De hecho, el apóstol Pablo usa una estructura muy básica que algunos pudieran llamar que es a manera de credo o a manera de confesión. Pero Spurgeon decía, aquel predicador bautista, decía: mi teología se halla en 4 pequeñas palabras: Jesús murió por mí. Pablo dice: Cristo murió por nuestros pecados. Y esto es una frase cargada de mucho significado. Incluso no vamos a poder ver todo lo que de alguna manera implica, porque toda esta verdad se distribuye a lo largo del Evangelio, a lo largo del Antiguo Pacto incluso, o del Nuevo Testamento también se enseña esto. Ahora, Cristo, la palabra Cristo es una referencia a un rey. Y dice el texto: el rey murió por nuestros pecados. Es el rey, el actor principal, el ungido, el que murió por nuestros pecados. Ahora vamos a estructurar esto de una forma muy sencilla. Tendremos 4 puntos y entre esos 4 puntos hablaremos de algunas cosas. Lo primero es que ¿quién es Cristo? Algunos pudieran asumir las respuestas más obvias a este tipo de preguntas. ¿Quién es Cristo? Y supuestamente todo el mundo sabe quién es. Pero creo que deberíamos detenernos de tiempo en tiempo para examinar bien esta pregunta: ¿quién es Cristo? Como ejemplo, ustedes recuerdan que Cristo les pregunta a los discípulos y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se refiere Cristo a sí mismo, y ellos empiezan a hablar de qué es Cristo para las otras personas, pero Cristo les regresa la pregunta y les dice: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? De tal manera que la iglesia, para quienes consideran ser el pueblo de Dios, es muy importante que rectifiquen en sus mentes y en sus corazones quién verdaderamente es Jesucristo. ¿Quién es Cristo para ustedes? Ahora vamos a tener que ir rápidamente a algunos versículos, pero lo primero que debemos decir es que el Cristo
es Jesús de Nazaret. El Jesús histórico es el Jesús de nuestras sagradas escrituras. Vayan conmigo, por favor, a Mateo 1:1, por favor. ¿Puedo tomar esta agüita? La revelación del nuevo pacto, la revelación escrita del nuevo pacto, comienza diciéndonos: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esta forma de Mateo nos indica que el Jesús en el que nosotros creemos no es un Jesús cualquiera que a alguien se le ocurrió, sino que aparece en la historia de un pueblo, en la historia de una familia y con un linaje muy particular que es Abraham y David. Son personas históricas de una nación que conocemos como Israel. En el versículo número 17 de ahí mismo de Mateo dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Así que Mateo enfatiza que el Jesús en el que nosotros creemos es un Jesús histórico de una nación que tuvo a Abraham como patriarca, a David como rey, que incluso fueron deportados a Babilonia y que tuvieron que regresar y vivir ahora bajo el imperio romano, y eso nos lo dice Lucas. Ahora vayan a Marcos, por favor, capítulo 1, verso 1. ¿Quién es Jesús? Es ese Jesús histórico, ese Jesús que trae un mensaje. Y los mismos evangelistas nos empiezan a dar nociones. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: principios del evangelio de Jesucristo, es decir, es el mensaje de este hombre histórico, pero que fue señalado como hijo de Dios. Marcos también nos relata que al final el centurión, cuando ve morir a Cristo, dice: verdaderamente este era hijo de Dios. Así que este Jesús histórico tiene una identidad muy particular. De hecho, la frase hijo de Dios está conectada en la antigüedad para hablar de gobernantes, de reyes. Los consideraban hijos de los dioses y por eso ellos tenían dominio sobre las naciones. Pero este hijo de Dios no es un hijo cualquiera o no es un gobernante cualquiera. En Lucas 3:23 mismo dice el evangelista: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía, y en este sentido se habla de José como su tutor legal, y al mismo tiempo hijo de Elí, que también en este sentido hay una conexión con la descendencia de María. Eso es lo que se cree históricamente. Pero entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Cristo? Pablo dice a los corintios que el Cristo, o mejor dicho, que el evangelio se puede resumir en que Cristo murió por nuestros pecados, y también vamos a hablar de las siguientes frases. Pero ¿quién es entonces Cristo? Históricamente podemos decir también, porque la iglesia así lo ha confesado, Cristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios verdadero y eterno, el resplandor, como lo dice Hebreos 1, el resplandor de la gloria del Padre, hacedor del mundo, quien sostiene y gobierna todas las cosas y heredero del universo. Cristo también es aquel que, siendo concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María y así nacido de aquella mujer, es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, como lo vimos hace un momento en Mateo, y al heredero del trono de David. También es el Hijo del Hombre. Así que Cristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, es el perfecto mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué nos referimos a Cristo también como divino? ¿Por qué Faraón, que también se considera divino, por qué a él no lo reconocemos como divino, a Faraón? ¿Por qué a Jesús sí? Vean lo que dice Juan en el capítulo 1, verso 1, del 1 al 3. Ustedes ya notaron que hemos estado yendo a los evangelios, a los primeros capítulos de los evangelios que tienen estas notas importantes.
Verso 1 de Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Nos habla de una palabra que es preexistente a las cosas y dice todas las cosas por él fueron hechas, es decir, es por medio de la palabra de Dios, que es Cristo, que fueron hechas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que el Hijo de Dios, el que preexiste antes de todas las cosas, que creó todas las cosas, es a quien nos referimos como Jesús. Porque vean el versículo número 14, y aquel verbo, aquella palabra de Dios, aquella que logró hacer el universo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, tomó nuestro tabernáculo, nuestra habitación, y dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que este ha sido el pensamiento, amados hermanos, más básico de la verdadera iglesia de Cristo a lo largo de los años, desde los tiempos de los apóstoles hasta hoy. Cualquier persona que se desvíe de este entendimiento más básico se está apartando del verdadero pueblo de Dios. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y así como hombre fue manifestado como lleno de gracia y de verdad, como aquel que es la gloria del unigénito del Padre. Ahora, su deidad ha sido cuestionada y su humanidad también ha sido despreciada, pero él es la persona más importante de todo el universo. No hay una persona más valiosa que Cristo. No importa cuánto una persona pueda tener y cuán buena pueda ser o cuántas riquezas pueda acumular, ninguno, absolutamente ninguno puede compararse con el Salvador Jesús. Ahora, él no solamente fue bueno. Hay personas que quieren ver a Jesús como un buen ejemplo, pero déjame decir que quienes ven a Jesús como un buen ejemplo están sin la vida eterna, no porque no lo sea, sino porque tienen que aprender a verlo como Dios, el soberano del universo. Él es el sumo bien. Él no solamente no pecó, sino que cumplió la ley de Dios a cabalidad. Todos los mandamientos fueron su delicia y Él es el santo y perfecto. Ese es el Cristo que nosotros predicamos, ese es el Cristo en el que nosotros creemos. Nuestro texto, volviendo, vayan por favor a 1 Corintios, solamente para ahora sí ver este aspecto que quería introducir o resaltar. En los versículos 1 al 2, primero. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Noten que Pablo quiere predicar el evangelio, quiere insistir sobre lo que es el evangelio. Dice, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que se ha predicado, que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Pero ¿a quién le está hablando Pablo aquí? ¿Le está hablando a un grupo de inconversos? ¿Le está hablando a personas que no se reúnen en la iglesia? ¿Le está hablando a personas que están en las calles y les está predicando el evangelio? No, le está predicando a la iglesia. De hecho, la iglesia de Corinto, no sé si usted diría que una iglesia que tiene muchas divisiones, ¿sería su iglesia hermana? Una iglesia que tiene muchos problemas de partido político dentro de la iglesia, ¿sería su iglesia hermana? Una iglesia que estuvo abrigando a un hombre, solapando el pecado de adulterio, de incesto, ¿sería su iglesia hermana? Una iglesia que participó incluso del sacrificado a los ídolos, ¿sería su iglesia hermana? Y claro, evidentemente con tanto pecado uno diría, no, esa iglesia no parece una iglesia hermana, porque es el evangelio lo que resuelve los problemas que pueden abordarse en una iglesia, pero el problema de una iglesia en general o de las iglesias en general es que se olvidan del evangelio.
por eso a veces sus problemas no son resueltos. Y Pablo insiste, deben resolver esto, deben resolver aquello, deben resolver esto. Es una lista de pecados muy grande la que tienen los hermanos de Corinto, pero él les dice en el capítulo 15, tienen que volver al evangelio. Por eso es importante reconocer y saber más, cada vez más, de quién es Cristo y reconocerlo en nuestra vida de iglesia. Ahora, ¿tiene algún sentido hablar solamente de lo que Dios, de lo que Cristo es, que Cristo es Dios o que Cristo es un hombre santo y perfecto? Bueno, el texto dice que Cristo murió y eso nos va a generar preguntas. Aquí, hermanos, en este misterio, Cristo murió, en esta frase, se encuentra una verdad gloriosa y un misterio. ¿Cómo es que el Hijo de Dios murió si Dios no puede morir? ¿Cómo es que el Hijo de Dios murió si Dios no puede morir? Y este misterio se encuentra en el misterio de la unión de estas dos naturalezas en una sola persona que es Cristo, su naturaleza humana y su naturaleza divina, la cual dio a la muerte de Cristo un valor infinito. No sé cuántos de ustedes han tomado a veces ese espíritu redentor y quieren proteger a alguien, ¿verdad? Cuando yo estaba chico, mi hermano, cuando estaba chico de edad, ¿verdad? Cuando estaba pequeñito, que siempre estuve alto, ¿verdad? Pero cuando estaba chico de edad, mi hermano mayor, soy el más chico de 8 de familia, y mi hermano mayor, David, el que continúa, que está inmediatamente después de mí, yo quería que él me defendiera, ¿sí? Que él me defendiera porque él podía pelear y ayudarme contra otros. Y a veces podemos nosotros osar dar nuestra vida por alguien, pero ¿qué es nuestra vida? ¿Qué tan valiosa es nuestra vida? Si yo doy la vida por mi esposa y por mis hijos, pues puede ser muy valioso para ellos, pero solo sería valioso para ellos. O por un hermano, o por los padres. Pero ¿por qué que Cristo haya dado su vida por nosotros? ¿Por qué es tan valioso? ¿Cómo es que su muerte tiene tanto poder para perdonar a tanto pecador? Pues es por esto, porque Cristo es Dios. Vayan conmigo a Juan capítulo número 8. Comúnmente suelo ver el reloj cuando empiezo y no vi el reloj. ¿No saben a qué horas empecé? ¿Apenas ahorita? Ah, ok. Juan capítulo 8. 11:25. Ok. Dice versículo número 58 de Juan. Juan capítulo 8, verso 58. Dice el texto, Jesús les dijo, ¿de quién estamos hablando? De Cristo, de Jesús. De cierto, él responde, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No sé si ustedes se han topado con personas que han dicho, es que Jesús nunca dijo ser Dios. Aquí está diciendo, yo soy, y esto lo entendieron muy bien los judíos. Cristo dijo, yo soy Dios. Dice, hermano, es que no aparece la palabra Dios. No, pero la palabra yo soy, en la manera judía, era decir, yo soy el que existe por sí mismo, de sí mismo, sin necesidad de una causa externa. Sí, vean el versículo 59. Solamente dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Parece inofensivo en español. Pero ellos dijeron, él se está haciendo Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Así que estamos hablando de este individuo histórico, Jesús, que no es cualquier persona, que es Dios encarnado, Dios entre los hombres. ¿Cómo Jesús siendo un hombre podría ser antes que Abraham? Solo si es divino. Es la persona de Cristo que esconde este misterio, porque la palabra lo revela en una medida y esto hace que su muerte, porque ese es nuestro punto, que Jesús murió, que Cristo murió, pero este Cristo es Dios preexistente, siendo Dios, pudo dar su vida, pudo morir con propósito.
Vean, esto le da un valor infinito. Vean por favor Juan capítulo 3, verso 13. Sé que algunos tienen los textos en una aplicación, ¿verdad? Y otros los están buscando, entonces de repente doy un tiempo para que lo encuentren, pero vamos lo más rápido que podamos. Dice el versículo 13 de Juan 3, nadie subió al cielo. Note esto, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y todos pensamos, bueno, pues descendió Dios, pero vean la forma en que se expresa el Hijo del Hombre que está en el cielo. Significa que aquel que vimos humanado ya preexistía en el cielo. Entonces es maravilloso cómo Jesús, el testimonio de la Escritura nos dice que cómo Jesús, siendo Dios, también es hombre, pero que esta humanidad fue el canal por el cual pudo cumplir la voluntad de Dios y morir. Cristo da testimonio anticipado de su muerte y debemos considerar que la muerte también no es algo que les sorprenda. Por ejemplo, los fariseos o sus enemigos querían matarlo, tomaron piedras, lo querían apedrear y ¿pudieron? No, porque esa no era la manera que él había diseñado. Él diseñó su propia muerte. Él la decretó de una manera para que él pudiera satisfacer la ira de Dios por causa del pecado. Así que él no está muriendo como algunos de nosotros quizás vamos a morir. ¿Usted ha pensado que puede morir pronto? ¿Usted ha pasado por su mente que puede morir pronto? No importa si es joven, ¿verdad? Lo hemos considerado. Y si somos mayores, pues obviamente consideramos que pronto también moriremos. Y no sabemos de qué forma. Y nos puede asaltar de la manera más inesperada. Pero Cristo no fue asaltado por la muerte como si él no la hubiese visto venir. Él diseñó entregar su vida en sacrificio. Vean Juan capítulo 10, por favor, verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. No fueron los judíos, no fueron los religiosos de la época, no fue Poncio Pilato los que mataron a Jesús. Pues sí, hay una responsabilidad, pero en realidad Cristo se los permitió. Noten que cuando Cristo va a ser apresado, dice, ¿a quién buscáis? A Jesús. Y dice, yo soy. Y cuando él decía, yo soy, ellos caían a tierra porque estaban impactados con su persona. Yo me imagino que el hombre que le estaba poniendo, voy a prefigurar esto, no había esposas, ¿verdad? No eran así como los policías de hoy, pero imagínense al hombre poniéndole las esposas a Cristo. Tú eres yo soy Jesús al que tú buscas. Sí, ahí voy. Y le estaba poniendo las esposas como una figura. Así que Cristo dio su vida como parte de la voluntad de Dios, más bien como la voluntad de Dios, como un mandamiento recibido de parte de Dios, pero no fue sin anticipación, sin diseño, sin propósito. Vean conmigo Daniel 9:24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer esa justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Yo sé que algunos cristianos de hoy en día dirán que esto significa muchas otras cosas, pero ya no es simple entender que el cumplimiento de esta profecía está con Cristo, porque Cristo es el que termina el pecado, el que le pone fin, el que expía la iniquidad y el que trae la justicia perdurable y sella todas las profecías. Pero bueno, no nos vamos a entretener ahí. Pero ven en el versículo 26, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías.
Así que esto no es nuevo, incluso para las personas en tiempos de Jesús. Ellos entendieron, muchos de ellos entendieron que el Mesías prometido recibiría la muerte por parte de hombres inicuos, pero ciertamente había un propósito redentor. Vean conmigo Isaías 53, del 8 al 9. Cristo murió, Cristo siendo Dios, Cristo siendo verdadero Dios, siendo verdadero hombre, da su vida, muere, no de una manera que le sorprenda la muerte, sino que por el plan de Dios. Y ahora ven el versículo 8 de Isaías 53. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí también abordamos dentro de la muerte de Cristo, que es el retrato perfecto en el cual podemos observar de cómo Dios mira el pecado. Cristo fue inocente en sus pensamientos, en su boca, en sus acciones. No sé cuántos de ustedes, viendo la iglesia en la que están, viviendo en las familias en las que están, a veces piensan que ustedes son inocentes, que los demás son a veces los malos, y dicen, no hombre, yo quisiera encontrarme a alguien que no ofendiera, que no pecara. Bueno, eso no es posible. Todos los que estamos aquí nos ofendemos muchas veces entre nosotros. Pero Cristo le dijo a unos y a otros y a muchos, les dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Yo no puedo decir eso aquí porque luego mi esposa va a decir, yo te conozco varios y mis hijos y algunos que me conocen, yo sí, y igual con ustedes. Nadie les puede decir, muchos le pueden decir a ustedes en qué pecan, pero de Cristo nadie podía decir nada. Nada, porque ni malos pensamientos tenía, ni en su lengua le vino maldad, ni sus acciones. Pero ¿cómo un hombre así muere de esa manera, en una cruz? Bueno, es la forma de que nosotros podemos ver el pecado en la muerte de un inocente como Cristo, el único y verdadero inocente. Cuando vemos la ira de Dios sobre el Calvario, sobre ese suplicio, toda esa angustia que sufrió ese hombre, vemos la ira de Dios que descendió sobre él. Si alguien quiere saber la gravedad del pecado, es necesario mirar al Calvario y ver la justicia de Dios sobre su Hijo, y así nos daremos cuenta lo que es pecado. Todos estaremos de acuerdo en que el pecado es la ruina del hombre. Cuando el hombre peca, es rebajado a un nivel animal. Es una bestia tonta y torpe. Cuando desobedecemos a papá y a mamá, pecamos. Cuando adulteramos o cometemos una inmoralidad sexual, pecamos. Cuando mentimos y somos deshonestos, cuando robamos y nos envanecemos, cuando odiamos y murmuramos, o cuando dañamos con nuestra lengua, o cuando abrazamos la mezquinidad o la codicia en nuestros corazones, cuando nuestro corazón está sujeto a la vanidad de este mundo, esos son pecados, son nuestros pecados. Cuando Dios no es lo primero en todo lo que hacemos, cuando los planes de Dios no son nuestros planes. Oh Señor, tú quieres extender tu reino, pero Señor, yo vine a este mundo a extender el mío. Cuando tenemos esa mentalidad, estamos pecando contra Dios. Porque oramos, decimos los cristianos, venga tu reino, pero no queremos trabajar para extender el reino. Es una manera de pecar. O también cuando los intereses de Dios, las cosas por las que Dios está interesado, no son nuestros intereses. Ahí pecamos. Y Cristo, dice Pablo, murió por esos pecados, por nuestros pecados. Esta ruina y miseria, no solo en esta vida, sino que eso es el pecado, sino que al final el hombre pecador le espera la condenación.
Cristo no vino a este mundo por tratar de dar un buen ejemplo, por inspirar a almas que lo pudieran ver con compasión y decir, qué maravilla de hombre. No, Él vino a dar su muerte en rescate por muchos, por pecadores como tú y como yo. Es por eso que Dios en su infinita misericordia y gracia envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. La muerte de Cristo no debe ser romantizada. Cristo no murió para darnos un ejemplo de humildad. De hecho, sí lo es, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que no lo sea, pero no fue eso su objetivo primario. Cristo no murió para que tú seas feliz. Dice, ¿cómo, hermano? No murió para que yo sea feliz. No, es que no ese es el objetivo, que tú encuentres la felicidad en este mundo. Él sí quiere una felicidad, pero es una felicidad que muy rara vez nos detenemos para meditar en ella. Es la bienaventuranza eterna. Sí murió por nosotros para que seamos felices, pero no en este mundo, como muchas veces nosotros queremos. Él no murió para que ya no tengas problemas o que ya no sufras, o para que meramente ya no tengas sentimientos de culpa, o no murió para que tú seas el campeón que todos esperan que seas. La muerte de Cristo sucedió para que la justicia de Dios fuera cumplida y la ira de Dios estuviese satisfecha. Porque no hay manera de tener paz con Dios. Fuera de Cristo, no hay manera de tener paz con Dios porque nuestros pecados ponen una gran división, una gran muralla entre ese Dios eterno y nosotros. Así que no hay manera, solamente es a través de Cristo. Son nuestros pecados los que tenían que ser perdonados, son nuestros pecados los que tenían que ser limpiados, son nuestros pecados los que tenían que ser cubiertos en expiación. Tu consideración de la muerte de Cristo por los pecados de los hombres no puede salvarte. ¿Cómo, hermano? Yo sé que Cristo murió por los pecados de muchos. Sí, pero eso no te puede salvar. ¿Pero qué no es lo que está diciendo? No. Es que Cristo murió por nuestros pecados. Si no vemos el sacrificio de Cristo como un sacrificio sustitutivo, que Cristo es nuestro sustituto en la cruz, entonces no hay salvación para nosotros. Tenemos que verlo de esa manera. Tú eres salvado por el Evangelio de Jesucristo, que es conforme a las Escrituras. 11:25 dijimos. Ok. Solo anoten unos versículos, ya no vamos a ir a ellos. Isaías 53:4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Él es el herido de Dios, el abatido. Murió por nuestros pecados. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Pasé por el centro, bueno, sí es el centro, ¿verdad? El Zócalo ahí sí es el centro, ¿verdad? No conocía la Ciudad de México, es impresionante, ¿verdad? Y pasé al lado de la catedral, ¿verdad? Y ahí al lado de la catedral hay unos, ¿qué se les puede llamar? ¿Chamanes o brujos, verdad? Hay unos con penacho, ¿verdad? ¿Verdad? Es bien triste ver a nuestro país que quiere volver al paganismo, a la brujería, a la superstición. Y la gente está ahí, hermanos, y me dio tristeza porque la gente va ahí y quiere ser limpias de maldiciones, y es que pues vengo aquí con el chamán y le estaban untando, hasta nosotros nos tocó, ¿verdad? Porque pasamos y ya el humo ahí a lo mejor ya nos va a ir bien, entre comillas. Pero qué tristeza que las personas pongan su esperanza en esos humos que se desvanece, se los lleva el viento. Pero nuestro Cristo está entronado en gloria, hermanos. Si tú confías en Él, tú tienes verdadera paz. Él es el único que puede quitar la maldición que nos trajo nuestro pecado. Dice 1 de Pedro capítulo 2, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, entonces sí podamos vivir a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Muy bien, Cristo murió por los pecados, pero, ¿y ya? ¿Eso es lo que sucedió? Ahí se quedó Cristo en la tumba
pudriendo su cuerpo, la corrupción sobre él, le asaltó y tuvo el mismo fin que tendríamos nosotros. Bueno, eso no tendría sentido. Si Cristo fue a la tumba y ahí permaneció, no tendría sentido. Pero es importante, vean que el apóstol Pablo en nuestro texto de 1 Corintios dice que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. O sea que hay un mensaje también en la sepultura. ¿Dónde entonces quedó Cristo? Quedó en la sepultura. Vea lo siguiente, la sepultura parece ser aquel símbolo visible de la realidad de la muerte. En donde vemos que hay un sepulcro, sabemos que ahí hay un muerto, ¿cierto? Usted, ¿hay panteones relativamente cerca? Bueno, debe haber panteones en toda la ciudad, ¿no? Hay lugares y usted entra y no son lugares que uno le guste visitar, ¿verdad? Vemos las cruces y aunque hay unas que son adornadas por fuera, el ambiente de la mortandad no es algo que la gente quiera. De hecho, hay gente que literalmente no le gusta ir a los cementerios. Y es algo normal en un sentido porque sabe que es un recordatorio de que un día será nuestra morada. Ese sería nuestro fin en un sentido. Es una manera visible de recordarnos el juicio de Dios sobre el pecado. La sepultura es aquel testigo antiguo que nos dice que Jesús realmente murió. Se cree, yo nunca he ido, ¿verdad? Aunque tengo la cara de oriental, ¿verdad? Pero yo nunca he ido a Oriente o a Medio Oriente y sé que ahí hay un lugar en donde se edificó una iglesia y se cree que ahí es la iglesia del Santo Sepulcro. No sé si ustedes lo han escuchado mencionar. Y se entiende que en ese sepulcro es donde estuvo Cristo, pero ese sepulcro está vacío. Pero el hecho de que existiera ese sepulcro es resaltar el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, murió literalmente. Saben que hay personas que dicen que posiblemente, dicen que Jesús, no, es que a lo mejor Jesús no murió, se desmayó. Que porque los romanos no eran médicos, a lo mejor se les desmayó. No, los romanos no eran médicos, eran asesinos. Así que por lo tanto, sí murió. De hecho, había problemas con aquellos que no cumplían con su deber de darle muerte a los juzgados. Así que, bueno, ahí está el sepulcro. Este es parte del evangelio. Cuando predicamos, decimos que Cristo fue sepultado. El Hijo de Dios ha muerto y alcanza las profundidades de la tierra y en la sepultura permanece en el estado de los muertos, pero es una condición totalmente contraria a su naturaleza, porque Él es Dios. Él es hombre también, pero si es Dios, ¿cómo es que murió? ¿Cómo es que ha muerto? Si es Dios, Dios no puede morir. Él es un hombre sin pecado que no merecía la muerte. Así que este descanso sobre la tierra en la sepultura se ha vuelto un concepto fundamental de la fe. Él fue sepultado. Fue un hecho confirmado que Él estuvo ahí. Esa sepultura es la antesala de la gracia. Es el punto de partida de nuestra esperanza. Qué bueno que fue sepultado. Ay, hermano, pero ¿qué está diciendo? ¿Pero por qué? Qué bueno que fue sepultado. Porque siendo sepultado Él, fuimos nosotros sepultados en Él. Vean lo que dice Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa sepultura es la antesala de la gracia y ese es el punto de partida de nuestra esperanza, porque al ser sepultados en Él, hemos muerto al pecado y tenemos una esperanza de resurrección, porque Él resucitó. Eso nos lleva a lo siguiente. ¿Dónde está Cristo entonces? Si dice el texto que Cristo resucitó conforme a las Escrituras, fue sepultado pero resucitó. Vean Hechos capítulo 2, verso 25 al 28.
Dice, porque David dice de él, refiriéndose a Cristo, está hablando Pedro, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo lo oprima, lo encierre, lo hunda la corrupción de la sepultura, y me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Vean el versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. O sea, Pedro dice, David, en estas palabras está hablando de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, ¿cuál es la esperanza que tenemos nosotros? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y nosotros sepultados con él, pero no se quedó ahí la cosa, porque él se levantó de entre los muertos. No es un simple, hermanos, no es un simple volver a la vida. Eso no es la resurrección. No sé si habían escuchado esta definición. Resurrección no es un volver a la vida. Hermano, pero pues eso es resurrección. No. Es el volver de la muerte a una vida indestructible. Eso es resurrección. Porque la muerte ya no puede detenerlo. Y esa es una verdad gloriosa. Porque Cristo murió y la muerte lo quiso sujetar. El poder de la muerte lo quiso hundir en la sepultura. Pero Cristo se levantó triunfante. Eso es maravilloso, hermanos, porque esa es la promesa que trae el Evangelio. No es que seas próspero, no es que te vaya bien, sino que si crees en Cristo, la vida indestructible es para ti. Para mí, hermanos, yo tengo, no se vayan a reír, tengo 44 años, yo sé que me veo más grande. Pero tengo 44 años y para mí fue ayer que tenía 20. Casi cuando llegué aquí al DF, el viernes. Envejecí rápido, 44 años. Y puedo ver así como tratar de visualizar mi vida cuando era joven y me movía y brincaba y ahora no lo hago porque me lastimo. Y estoy muriendo. Nuestra vida se está acabando. Pronto va a llegar el día de nuestra muerte. Y ¿saben qué? Lo único que trae verdadera esperanza a un hombre o a una mujer es que tenga una promesa de vida indestructible. Pero eso solo es en Cristo. Porque Él resucitó, nosotros resucitaremos. Amén. Amén. Pero este mensaje, hermanos, de Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó, que es el Evangelio conforme a las Escrituras, que nos ha prometido una vida indestructible en Jesucristo, una vida para Dios y por siempre, comienza en el hoy y se extiende hasta la eternidad. ¿Cómo se ve? O cómo, vamos a llamarlo así, cómo podemos ser testigos en un sentido, ¿cómo lo podemos ver en nuestro tiempo? Porque ¿hace cuánto vivió Jesús? Hace como 2000 años. No estuviste ahí para verlo. Pero el hecho de que no estuviste para verlo, ¿significa que no sea cierto? Si yo no he visto a los leones, ¿significa que no existen los leones? No, eso sería un absurdo. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay testigos de Cristo que legalizan, permítanme usar este término, legalizan todo lo que decimos o sostenemos en el Evangelio. El Evangelio es un mensaje legal, no sé si ustedes habían escuchado esto, es un mensaje de un rey que tiene su reino y les dice a los hombres, arrepiéntanse, porque si no se arrepientan, están rebelando contra el reino de Cristo.
Así que este mensaje es un mensaje legal, perdón. Es un decreto del rey, el mensaje del evangelio. Vean nuestro texto, versículos 5 al 8 de 1 Corintios. Dice, y apareció a Cefas, ¿sí? ¿Lo tienen ahí? Verso 5. Y apareció a Cefas, Cefas es Pedro, ¿verdad? Apareció a Pedro. Y dice, y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahora, ¿qué está haciendo Pablo? ¿Por qué pasa de Cristo, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitado, conforme a las Escrituras? ¿Por qué pasa de ahí al hecho de que ellos lo vieron resucitado? Bueno, este es un asunto legal. Ellos se requiere un testimonio, ¿verdad? Si alguien comete un delito en este estacionamiento y algunos lo vieron, pues por el testimonio de esos testigos, valga la redundancia, pues esa persona puede ser juzgada. Pero la resurrección fue un hecho que si alguien dice resucitó, pues lo primero que se pregunta, ¿y quién vio que murió y quién vio que resucitó? ¿Ustedes lo vieron muerto? Le dirían a algunos, sí lo vimos. De hecho, la muerte de Cristo fue tan impactante para el pueblo judío que su muerte trajo oscuridad para toda la tierra, para el mundo. Así que muchos no podían negar la muerte de Cristo, pero la resurrección quizás la hubieran podido negar, pero no pudieron. No pudieron. Cualquiera hubiera podido escribir, allá andan unos locos que andan diciendo que Jesús resucitó. No podían decir eso porque muchos lo vieron resucitado. Hay gente hoy en día muy escéptica y dice, no, es que para mí lo de la resurrección no tiene mucho sentido y que no sé qué. Bueno, y luego, si eso también había en aquel entonces, porque también había muchos escépticos en ese entonces, ¿por qué no escribieron y dijeron, no es cierto, lo que anda diciendo Mateo, ese hombre era publicano, ha de estar drogado? Nadie dijo eso, ni de Marcos, ni de Juan, ni de Lucas, que era un excelente médico griego. Así que estos testigos eran testigos vivos de la resurrección. Ellos decían, se apareció a nosotros y nosotros no podemos mentir. Estaban tan claros en esto que ellos estaban dispuestos a dar su vida por la verdad. Hay personas que pueden dar su vida siendo engañados por la mentira, pero nadie va a dar su vida sabiendo que es mentira. Estos hombres dieron su vida por la verdad. Pero además de eso, hermanos, que es el tema que ya nos va a ocupar para ir concluyendo, es que el evangelio tiene otro testigo adicional, no solo los testimonios vivos, sino los testimonios de gracia, y aquí ya entramos todos nosotros. Vean cómo lo dice el versículo 9, el testigo del efecto del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, tiene un efecto en las personas. Y estas personas se vuelven en un sentido un testimonio de la gracia que se ofrece en el evangelio. Dice el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. No, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Él está hablando de ese efecto de la predicación del evangelio. Ese es nuestro anhelo cuando nosotros predicamos, cuando nosotros los pastores predicamos, queremos que el testimonio, el testigo de la gracia que se extiende en cada iglesia se haga evidente. Pongámoslo de esta manera. Cuando nosotros oramos, ¿a quién invocamos?
a Dios, ¿cierto? ¿Y qué decimos? Señor, ven y hazte presente. ¿Y cómo se hace presente si Él está en la gloria, entronado? Pues Él envía su Espíritu. Y su Espíritu viene a morar entre su pueblo. Y aquí está el efecto del Evangelio. Nosotros, yo a veces que me ha tocado orar en ese sentido por la invocación, y digo ahí en la iglesia de Monte Sión, digo, Señor, hazte presente, manda tu Espíritu y venga el Espíritu a tomar lo que es suyo. Porque aquí hay corazones que todavía quizás no se rinden a ti. Y yo le he pedido al Señor, Señor, que tu Espíritu venga y tome lo que le pertenece. Y es el Evangelio que va penetrando en los corazones y son dados a Cristo por medio de su Espíritu. Vean cómo Pablo dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. No sé si ustedes tienen héroes en la Biblia. Yo sé que todos van a decir que su héroe es Jesús, y eso espero, ¿verdad? El máximo. Pero a veces nos identificamos con algunos hombres, ¿verdad? Y decimos, oh, por ejemplo, aquellos que fuimos bien groseros, bien insensatos con nuestros hermanos en la fe antes de creer, o sea, que éramos anticristianos, de no, nos caen gordos los hermanos, esos santurrones, esos aleluyas, ¿sí? Y si fuimos así, pues obviamente nos identificamos con Pablo porque él persiguió a la iglesia. Y Pablo, para mí, es uno de los más grandes hijos de Dios, o sea, es impresionante lo que hizo Pablo. Pero, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Que él es el qué? ¿Ustedes creen que está presumiendo de falsa humildad? No. El Evangelio produce eso, verdadera humildad. El Evangelio nos hace sentir pequeños. El efecto del Evangelio es ese sentido de pequeñez porque vemos la grandeza de Dios en el Evangelio. Yo espero, hermanos, no solamente hoy, y no porque haya venido a predicar yo, porque ustedes tienen maravillosos dones, principalmente en ese sentido que Dios ha dado ese don que tienen como pastor y además otros hermanos también habilitados para enseñar, pero cuando son enseñados, ustedes deben sentir esa pequeñez, ese sentido de pequeñez que el Evangelio debe producir. Porque si nosotros salimos de aquí, jaja, bien orgullosos, que campeón soy mejor persona. Te fuiste vacío. No estás entendiendo el Evangelio. El Evangelio produce ese sentido de pequeñez, ese sentido de indignidad. Dice, no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Qué somos nosotros? Somos pecadores redimidos. Dice, perseguía la iglesia de Dios. El efecto del Evangelio lo vemos hoy en día cuando hay personas que aman la iglesia. Estoy muy cabezón y se me está cayendo esto, por eso me hago así. Aman la iglesia. Yo espero que no, pero sé que así sucede en todas las iglesias. Parece que hay algunos que venimos y pues nos trajeron a rastras, así cansados y no queríamos venir. Cantamos y arrastrando, no queremos cantar. Pero, hermanos, el Evangelio debe ser visto como algo glorioso. Y junto con eso, la iglesia de Cristo que se reúne. Voy con los hermanos. Debe ser maravilloso para aquellos padres de familia que educan a sus hijos y que los hijos están bien. Es domingo y se levantan y están ahí. Es domingo, vamos a adorar al Señor. Qué triste sería que unos padres pongamos nuestra cara así, es domingo. Ay, esperemos que el predicador de Torreón no dure más de una hora porque cansados. Ya traigo esto hasta acá, ¿verdad? Pero dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que otro testimonio del Evangelio es ese sentido de suficiencia en la gracia. Yo no estoy aquí para ser mejor y descansar en ello. Sí estoy aquí para ser mejor, pero debo decir que la gracia de Dios es suficiente.
En la gracia de Dios hay perdón, hay fuerza espiritual. Sí, Dios es justo y nos señala el pecado y podemos ir a Él y debemos confiar, Señor, tú nos perdonas porque tu gracia es suficiente. Soy un gran pecador, pero tu gracia puede limpiarme. Así que por la gracia de Dios soy lo que soy. Ojo, no es de que, bueno, pues yo soy como soy. A mí, aguánteme, hermano. No es eso, sino que el crecimiento espiritual viene de esa fuente inagotable que es la gracia de Dios. Esa gracia también produce labor. Miren, hermanos, el evangelio que fue hecho realidad, encarnado hace 2000 años, produce que muchas personas salvas por gracia hoy en día puedan servirse unos a otros. Es la labor de la gracia. Uno predica, el otro enseña, el otro canta, el otro ayuda, da misericordia, apoya, dirige, aconseja. Todos en la iglesia están haciendo algo porque la gracia del evangelio está en sus corazones y lo hacen hacia los demás. Se sienten obligados, Señor, tú me perdonaste todos mis pecados. Ni siquiera te voy a pagar, solamente lo que quiero es servirte. Produce una labor, es lo que hizo Pablo. Dice, yo he trabajado mucho, pero no pretendía él que le pagara a Dios, sino dice, Señor, tú me perdonaste mucho. Por eso yo laboro. Ojalá y en esta iglesia no sea como en otras que he escuchado que hay personas que sirven y ahí está el hermano murmurador. Uy, sí, pues le está haciendo la barba al pastor, por eso anda ahí de, uy, muy servicial, uy, está moviendo la silla. No, ese es el sentido natural de una gracia recibida en el corazón que nos hace servir a otros, que nos hace ceder el lugar, que nos hace decir, hermano, tú primero, adelante. Eso sí es una ambulancia, ¿verdad? No tenemos que salir corriendo. Sí, ya cuando me dijeron que aquí tiembla, dice, y así predicamos y así habéis creído. Esa predicación, hermanos, estamos ya a tiempo para terminar. Esa predicación del mismo evangelio que ha testificado Cristo de generación en generación y que así cientos de miles de millones han creído. O sea, el evangelio que se predica no solamente impactó la generación de Cristo, siguió impactando una generación y siguió impactando otra generación y se fue extendiendo por todo el mundo hasta llegar a la Ciudad de México, a este rincón, a este lugar. Oh, hermanos, el evangelio de Cristo es poder. Ahí está el verdadero poder. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Volviendo al tema de la plaza, ahí viendo las personas, queriendo que les hagan la limpia para no divorciarse, queriendo que les hagan la limpia para que les vaya bien en el trabajo, queriendo que les hagan la limpia para muchas cosas. Lo que necesitan es a Cristo. Si tú estás aquí y no tienes a Cristo, así tengas todas las cosas maravillosas de este mundo, pero si no tienes a Cristo, estás perdido. Y peor aún, si rehusas creer en Cristo, vas a ir al infierno con los ojos abiertos. No rehuses, no hagas daño a tu alma rehusándote a someterte a Cristo. No te condenes. Para mí es impresionante el salmo que leyeron ahorita. De hecho, vamos a verlo. No lo tengo yo en mis textos, pero ¿cuál fue el salmo, hermano? ¿Sí fue el salmo ese? A ver. 149. O sea que me ando robando los textos de la liturgia para hacer mis conclusiones, ¿eh? No sé si era ese porque ya me quedé pensando. No es. ¿El Salmo 149 dicen? Es que hubo otro salmo. ¿El Salmo 26? A ver, entonces era en la oración, ¿verdad? Perdón. Sí. Ahí voy, a ver.
¿Leímos 2 salmos? Sí. Entonces sí fue el primero, yo creo. Sí, aquí está. No. ¿El 26 dicen? Sí. Wow. ¿Y cuál otro salmo leímos? Perdonen, hermanos, pero vamos al 149. Si no es uno de los dos, entonces no estaba leyendo el libro del Mormón, sí estaba leyendo la Biblia, porque no decir, hermano, pues estaba leyendo otra cosa. No, deme un segundito. Sí, es es ese. Verso 6. ¿Ya lo tienen? 149:6. Exalten a Dios con sus gargantas, ¿verdad? Cantando. Pero ven lo que dice, y espada de 2 filos. ¿A qué se dice en la Biblia que hay una espada de 2 filos? La palabra. Pero noten esto, para ejecutar venganza entre las naciones. Inmediatamente conecté esto con mi enseñanza, con la enseñanza de hoy, con la predicación. ¿Por qué? Dice, y castigo entre los pueblos para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. El mensaje de la palabra, el mensaje del evangelio es un juicio anticipado en la tierra. Por eso, cuando uno dice, no condenes tu alma, porque si tú rehusas creer, lo único que estás haciendo es que estás trayendo anticipadamente el juicio de Dios sobre las naciones en el hoy, porque te rehusas a entregar tu vida a Cristo. Porque esa es la espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, discierne todo y nos dice cómo estamos delante de Dios. Aquí no se trata de rendirle una pleitesía al predicador o al pastor. Se trata de que tú entregues tu vida a Cristo, porque si no lo haces, te estás menospreciando, te estás dando muy poco valor, cuando en realidad, si Cristo ha muerto por ti, tienes un valor muy alto, porque fue necesaria la sangre del Hijo de Dios para redimirte. Y dice el versículo 9, para ejecutar en ellos el juicio decretado, pero gloria será esto para todos sus santos. ¿En qué nos vamos a gloriar nosotros? En el evangelio, pero el evangelio también es el juicio para los rebeldes. Pero nosotros que hemos creído, damos gracias a Dios por su santo evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó para que por ese mensaje tengamos una vida indestructible. Que el Señor les bendiga.